NTN 24, debate la noticia. Vamos a hacer contacto con Londres, Inglaterra, y hablar inmediatamente con Tamarin Nelson, investigadora de Amnistía Internacional para Venezuela. Señora Nelson, muy buenas tardes para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son 75 páginas que señalan un panorama bastante preocupante sobre la situación de derechos humanos en el año 2012 en 14 países del continente americano. Me hubiera gustado desglosar con usted 4 países en particular, pero me indican por interno que Venezuela es el país con el que usted se identifica directamente. Abusos de poder durante este año. ¿Cuáles fueron las muestras más claras para continuar siendo merecedor de un llamado de atención? Bueno, el informe anual de Amnistía Internacional lanzamos en mayo sobre las violaciones de derechos humanos en 2012. Lo que vemos recientemente en Venezuela la semana pasada, en las cárceles hay una situación bastante preocupante, es alarmante, hace años que viene arrastrándose en la historia de Venezuela, pero la semana pasada hubo otra vez donde vemos claramente los problemas en el sistema penitenciario. En 2011 se creó un Ministerio de Servicios Penitenciarios y hasta hoy continuamos viendo la situación preocupante de las cárceles en Venezuela. El viernes pasado, en un operativo que debería haber sido un operativo de rutina para hacer una requisa, para desarmar la población carcelaria, hubo más de 50 muertos que murieron de forma muy violenta con heridas de bala. Y eso nos preocupa. Demuestra otra vez más que hay un problema grave con las prisiones, las cárceles en Venezuela, que va desde el hacinamiento en un espacio donde deberían haber 800 presos, hay 2000 pico. Hay un problema con la administración de justicia, donde los procesos están ahí estancados y se mueven. Hay un problema con la infraestructura de las cárceles, que simplemente no tienen cómo atender a tantos internos. Y hay un problema de las armas y municiones que los internos tienen adentro de las cárceles, y tiene que haber un proceso de investigación y sanción también a las autoridades que de alguna forma u otra permiten que esas armas y esas municiones estén dentro de la prisión. El Estado venezolano tiene que ejercer control sobre las cárceles, y a la vez también tiene que estar respetando los derechos humanos de esos internos que están bajo la jurisdicción del Estado cuando están dentro de la cárcel. Eso en cuanto a las cárceles, los derechos humanos, y también quisiera tratar con usted este documento que resalta que desde la llegada del gobierno de Hugo Chávez hace 14 años, la acumulación de poder también en el Ejecutivo, se menciona, ha deteriorado las garantías de estos derechos humanos que mencionamos en las cárceles, en las calles en general, y ha permitido la intimidación a la censura a quienes particularmente critican al mandatario o se oponen a esta agenda política. Bueno, en Venezuela un caso que venimos trabajando hace años es el caso de la jueza Fiuni, que es una jueza que lleva más de 2 años, bueno, ahora está bajo arresto domiciliario, pero llevó casi 2 años en la cárcel. Ella cumplió con órdenes que estaban dentro de su mandato como jueza, en un caso de un banquero acusado de corrupción. Él esperaba 2 años en la cárcel por un juicio y tenía derecho a estar en libertad condicional, lo que ella hizo, y después de eso el presidente Chávez apareció pidiendo que ella fuera bueno, encarcelada por haber tomado esa decisión, lo que nosotros vemos como una decisión que estaba dentro de sus parámetros como jueza. Hoy la jueza Fiuni sigue bajo arresto domiciliar. Es bastante preocupante. La jueza Fiuni ha tenido muchos problemas de salud. Y realmente no vemos, el juicio no sigue adelante, y realmente no vemos cómo la Administración de Justicia en Venezuela va a tratar el caso de forma imparcial y objetiva. Y hemos venido hace años pidiendo la liberación incondicional, inmediata, de la jueza Fiuni, y vamos a seguir haciendo ese llamado al Estado venezolano. Ahora, le pregunto yo, ¿para qué sirven estos informes como los que presenta ahora o publica Human Rights Watch y los de Amnistía Internacional? ¿De qué forma llegan a lograr un cambio o a hacer un llamado de atención simplemente en el pueblo venezolano, en Cuba, en Colombia, en México, que se mencionan en Ecuador y en Bolivia?
Claro. Bueno, las organizaciones de derechos humanos documentan violaciones de derechos humanos, lo que es muy importante para que conste y que la gente vaya a las autoridades, que al final sí son responsables por los derechos humanos en cada país. Y entonces es importante que las violaciones estén documentadas. Utilizamos esos informes como forma de dar prueba, evidencia de las situaciones que existen en cada país. Y en eso abrimos un diálogo con los estados, con los gobiernos, para llegar a una solución. Claro, además de documentar las violaciones de derechos humanos, se trata de proponer una serie de recomendaciones para que los estados tomen en cuenta esas recomendaciones y las implementen. O sea, son recomendaciones que se basan en principios de derechos humanos que esperamos que todos los estados tomen en cuenta y no solamente dejen de tomar acciones que violan los derechos humanos, sino también que tomen acciones propositivas para garantizar los derechos humanos en todos los países, para todos y todas. Tamarin Nelson, investigadora de Amnistía Internacional para Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24.